Bueno, un saludo muy especial. Vamos con nuestro segundo especial sobre Nuestra Señora de Fátima. Como bien les había contado, este es un programa que va para un especial de radio, pero entonces aprovechamos, dejamos aquí grabado en Instagram y pasamos este audio. Allá hacen todo lo necesario para pasar por radio, solamente audio. Listo. Íbamos en el ángel. Entonces, bueno, vamos a empezar con la cortinilla. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy en este programa de A Jesús por María. Un programa que estamos dedicando, una serie de programas que estamos dedicando al mensaje de Fátima. Y en nuestro primer programa acompañamos lo que significa Fátima antes del gran acontecimiento de 1917. Quiere decir todo lo que sucedió con el ángel en 1915 y el año 1916. Estábamos entonces cuando los meses veraniegos llegaron. Aquí estamos, recuerden, estamos en este es un texto del padre Marchi, que visitó a la hermana Lucía, tuvo una serie de intercambios, de misivas, de cartas con ella. Y hay unos textos aquí que son muy bonitos, obviamente de primera mano de la hermana Lucía, que fue la que, siendo encargada vocacionalmente por Nuestra Señora, difundió el mensaje de Fátima. Bueno, entonces dice: cuando los meses veranieros llegaron, abrasadores en la aridez de la sierra, los niños se despertaban al amanecer para conducir sus ovejas a los campos para encontrar la hierba fresca por el rocío de la mañana. Cuando el rocío había evaporado y les quitaba el apetito, se les volvía de nuevo al granero para volver a salir al anochecer, cuando otra vez se les conducirían a los campos. Era lo cotidiano de los niños, era llevar los animalitos a que pastaran, en medio de eso jugar, en medio de eso rezar, porque eso sí, piadosamente rezaban el rosario, una costumbre muy arraigada dentro del pueblo portugués, rezar el rosario a Nuestra Señora, etc. Bueno, en el entretanto, los tres primos aprovecharon de su tiempo libre para los juegos bajo la acogedora sombra de las higueras. Cuando estaban cansados, se relajaron junto al pozo bajo la tupida copa de olivos y de los almendros. Mientras estaban allá, un día descansando a principios del atardecer, el ángel se les mostró otra vez. Y aquí es Lucía la que nos cuenta lo que sucedió. ¿Qué hacéis? De repente el ángel a su lado. Orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo hemos de sacrificarnos?, preguntó Lucía. Aquí son palabras del ángel contado textualmente por la hermana Lucía. Con todo lo que podáis, ofreced un sacrificio al Señor en acto de reparación por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed hacia sí sobre nuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, soy el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor os mande. Es bonito porque los pastorcitos en su inocencia se amarran una cuerdita por debajo de la ropa, una cabulla, para molestarse la piel y ofrecer ese sacrificio por los pecadores tal como ya le ha pedido el ángel. Esto es en el previo a la aparición de Fátima, estamos en 1916. Los niños se metían piedritas en el zapato. Yo creo que tanto ustedes como yo hemos tenido experiencia de lo que significan piedritas en el zapato. ¡Wow! Perdón. Piedritas en el zapato, eso es lo más incómodo que pues los niños metían voluntariamente las piedritas para hacer el sacrificio por los pecadores. Esto es muy especial. Ahí cierra lo que Lucía cuenta sobre el ángel. Solamente Lucía y Jacinta oyeron las palabras del ángel. Francisco apenas vio al ángel y sabía que estaba hablando con las niñas. Ardiéndose en curiosidad, quería saber lo que les había dicho. Aquí hay algo
es un detalle muy importante que Lucía resalta también en las apariciones de Fátima. En la aparición de Nuestra Señora de Fátima, Lucía veía, escuchaba y hablaba con Nuestra Señora. Jacinta veía y escuchaba a Nuestra Señora, pero no podía hablar. Y Francisco solamente veía a Nuestra Señora, no escuchaba ni hablaba con Nuestra Señora. Nuestra Señora tenía una especie de jerarquía ahí para comunicarse con los niños, muy especial eso. Sucedió también con el ángel. Entonces ahí Francisco, que estaba con ganas de saber qué era lo que había pasado: Jacinta, dime tú lo que ha dicho el ángel. Dice Jacinta: ya te lo diré mañana por la mañana, hoy no puedo hablar. La niña estaba tan agobiada que le faltó fuerza para hablar, o sea, tan impactada con la aparición del ángel. Al día siguiente, tan pronto que Francisco se levantó, preguntó a Jacinta: ¿has dormido esta noche? Yo he estado pensando en el ángel, en qué te habría dicho él. Lucía les dijo todo lo que el ángel había dicho. El pequeño chaval no podía comprender el significado de las palabras del ángel y le interrumpía frecuentemente: ¿qué es el Altísimo? ¿Qué quiere decir los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas? Claro, el niño tenía un catecismo básico de lo básico. Y oída la respuesta, se quedaba pensativo. Dice Lucía, palabras textuales: para después hacer otras preguntas, pero mi espíritu entonces no estaba de todo libre y le dije que volviese a esperar hasta el día siguiente. Esperó satisfecho, pero no dejó pasar la primera ocasión para hacer nuevas preguntas, lo que le dio lugar a Jacinta que le dijera: ten cuidado, de estas cosas se habla poco. Cuando hablamos del ángel, Lucía dice, no sé lo que sentíamos. Cuando hablábamos, del ángel, Lucía dice, no sé lo que sentíamos. Decía Jacinta, no sé lo que me pasa, no puedo hablar, ni jugar, ni cantar, no tengo fuerzas para nada. Ni yo tampoco, respondió Francisco, pero ¿qué importa? El ángel es más que todo esto, pensemos en él. Bonito, la inocencia de Francisco le llevaba a proclamarle a las niñas, a llamarlas, a apelar a las niñas para que solo tuvieran su pensamiento puesto en el ángel. Años más tarde, Lucía reveló: eran esas palabras del ángel como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cuán agradable le era, y cómo, en atención a él, convertía a los pecadores. Es interesante lo que Lucía cuenta, porque ya después de muchísimos años, con la madurez de la vida espiritual y de la propia vida física, biológica, de su adultez, decantó todas esas impresiones y se daba cuenta que el impacto del ángel no solamente había sido en función de lo que el ángel les hablaba, sino lo que dejaba en el corazón plantado. Y aquí está clarísimo eso. Repito, eran esas palabras del ángel como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cuán agradable le era, y cómo, en atención a él, ese sacrificio ofrecido a él, convertía a los pecadores. Por eso, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba, pero sin ocurrírsenos procurar otras mortificaciones o penitencias, excepto la de pasarnos horas seguidas postrados en tierra, repitiendo la oración que el ángel nos había enseñado. Se acercaba el otoño. Los niños salieron a los campos con las ovejas para pasar todo el día. Se les destinó otra visita de sorpresa. Viene entonces de nuevo el ángel, 1916. Pasamos de Pregueira a Lapa, dando la vuelta, faldeando el monte por el lado de Aljustrel y Casabielia, todo el territorio donde vivían los pastorcitos y donde llevaban a sus ovejas. Palabras de Lucía. Rezamos nuestro rosario allá y la oración que en la primera aparición nos había enseñado el ángel. Estando allí, se nos apareció por tercera vez, trayendo en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la que caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Entonces es el ángel con el Santísimo Sacramento. Tiene un cáliz y una hostia. La hostia botando sangre, gotas de sangre en el cáliz. Palabras del ángel.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrificios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pecadores. Es la oración que enseñaba el ángel. Después, el ángel levantándose tomó de nuevo el cáliz y la hostia y me dio a mí la hostia, a Lucía, le dio la comunión, y lo que contenía el cáliz le dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo. Esto aquí es místicamente maravilloso, porque el ángel de la guarda le da la primera comunión a los niños. Dice el ángel en medio de la aparición: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo, se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y desapareció. El significado íntegro de esta visión se desplegó lenta y asombrosamente en sus mentes jóvenes. Todos sus seres llegaron a ser absortos por este nuevo, extraño y a la vez feliz acontecimiento de sentir la presencia interior de Dios. Guardaron silencio durante algún tiempo. Francisco fue el primero en romperlo, el más pequeñito. No había oído hablar del ángel y estaba ansioso de saber todo. Oye, Lucía, dijo él, y el ángel te ha dado la Sagrada Comunión, pero a mí y a Jacinta, ¿qué es lo que nos ha dado? Miren el nivel de conocimiento doctrinal que los niños tenían. Por eso lo maravilloso del mensaje de Fátima y con lo que salen de texto, de mensaje de profundidad, ellos niños ignorantes, campesinos, y sin la formación doctrinaria del caso, sabían el nombre del Papa, ni cuál iba a venir la Segunda Guerra Mundial, etc. Bueno, Jacinta contestó con resolución llena, así, fuertemente. Lo mismo, la Sagrada Comunión. ¿No viste que era la sangre que goteaba de la hostia? Así como pues fuertecito. Yo sentía que Dios estaba en mí. Concordó el mismo Francisco confirmando lo que le decía Jacinta. Pero no sabía de qué manera. Los 3 quedaron arrodillados en el suelo durante mucho tiempo, animados de corazón, repitiendo una y otra vez la oración inspirada por el ángel. Este lugar es maravilloso. Yo repito que esto es... Bueno, aquí los niños ya en Fátima, nos quedan unos minuticos. Ya en Fátima. Entonces, en el preámbulo, el ángel les abre el horizonte para lo sobrenatural y les va preparando para la gran manifestación de Nuestra Señora. La mayor de los 3 niños a quien Nuestra Señora iba a aparecerse en Fátima, la mayor de ellos, Lucía de Jesús dos Santos, ella era nacida en el mes de marzo, ella nació en 1907, tenía 10 añitos. 10 añitos y 3 meses. Era la última de los hijos del señor Antonio dos Santos y su mujer. Vivían en Aljustrel y a su vez ella con sus 2 primos, Jacinta y Francisco. Jacinto Martos, de 7 años de edad, Jacinta Martos, de 7 años de edad, y Francisco Martos, los 3 videntes de Fátima. El padre de Lucía era como muchos hombres de su clase. Hacía su trabajo, ejercía sus deberes religiosos y pasaba su tiempo libre con sus amigos en la taberna, dejando a los niños completamente al cuidado de su mujer. Y ella era totalmente capaz de hacerlo, aunque tal vez un poco demasiado estricta en su disciplina. Era una devota religiosa, María Rosa. Estaba llena de más sensatez que los demás y, a diferencia de la mayoría de sus vecinos, podía leer. Era un acontecimiento por el nivel de educación de la época. Por eso podía instruir en el catecismo no solo a sus propios hijos, sino también a los niños del vecindario. Al atardecer les leía la Biblia u otros libros piadosos. Le recordaba con diligencia sus oraciones, invitándoles e instándoles a rezar el Santo Rosario, que era una devoción tradicional en el pueblo portugués. Francisco y Jacinta, los otros 2 protagonistas, eran los primos de Lucía. El octavo
y noveno, respectivamente, nacidos del matrimonio de Manuel Marto y de la señora Olimpia de Jesús, primos, entonces, pero en orden octavo, el octavo Francisco y Jacinta en el noveno lugar. Jacinta siendo menor que Francisco. Jacinta tenía 7 y Francisco 9. Olimpia era la hermana de Antonio dos Santos, el padre de Lucía, por eso es que eran primitos. Francisco, su hijo pequeño, nació el 11 de junio de 1908. Llegó a ser un niño con mucha disposición, semejante a la de su papá. Su padre generalmente lo llamaba para que le ayudara en el trabajo, etc. Lucía recuerda, dice Lucía: al contrario de Jacinta, a veces caprichosa y vivaracha, era de un natural pacífico y condescendiente. Él, más recogido, más íntimo. Bueno, todos inocentes, pero muy recogidito él. Hubo tiempos, Lucía cuenta lo siguiente: yo misma simpatizaba poco con él porque su temperamento pacífico excitaba los nervios de mi excesiva vivacidad. A veces le cogía el brazo y le hacía sentar en el suelo sobre una piedra y le mandaba que se estuviese quieto. Después me pesaba haberle hecho eso e iba a buscarlo, y cogiéndolo de la mano lo traía conmigo como si nada hubiese pasado. Y con todo, recuerda su padre, era más valiente, más inquieto que su hermanita. Por cualquier cosa se impacientaba. Por cualquier cosa armaba un barullo, hasta el punto de que a veces parecía un becerro, para nada era miedoso. Iba de noche solo a cualquier lugar sin la menor contrariedad. Jugaba con los lagartos, con las serpientes, a los que ponía formando corro alrededor de un palo y les daba a beber en los huecos de las piedras las leches de las ovejas. Osadito el niño. Bueno, los niños, su inocencia, sus juegos, Vámonos a 1917 porque nos quedan 2 minuticos para este programa, porque vamos a hacer uno tercero ya con mayor sustancia del mensaje, ¿no? Aquí es más de la aparición, la manifestación. Interesante el documento del Santo Oficio, cuando veamos lo que el cardenal Ratzinger dijo en su momento. La primera aparición. Al mes de mayo, mes de las flores, siguen las largas lluvias de abril que lavan la cara de la tierra después de su largo sueño invernal. En ese momento que Dios cubre el mundo con joyas más hermosas que piedras preciosas, ¿quién es más bella que las primorosas y caprichosas flores de mayo? Así comienza el padre Marchi el texto. Fue un hermoso domingo 13 de mayo, recuerden esto, hace 109 años. Fue un hermoso domingo 13 de mayo en el año 1917, a mediados de la Primera Guerra Mundial, que Dios envió a la tierra la más radiante flor del cielo, su propia y linda Madre María Santísima, a quien invocamos como Reina de Mayo. Ese día Lucía y sus primitos se encontraron, como de ordinario, en el pantano fuera del lugarejo llamado El Barreiro, camino a Gouveia, donde después atravesaron sin prisa el sendero hacia Covadonga. Se prepara entonces todo para la primera aparición de Nuestra Señora. La dificultad del piso pedregoso y a veces erizado de cardos espinas alargaron sensiblemente el camino, de manera que no llegaron con el rebaño al referido lugar sino hasta cerca del mediodía. Cuando oían las campanas de la iglesia de Fátima, que tocaba a misa, les decía que era mediodía. Abrieron sus paquetes de provisiones y comieron, dejando un poco para más tarde. Terminada la merienda, se apresuraron en el rezo de su rosario y después caminaron enseguida a las ovejas más para lo alto. Su juego para hoy sería la construcción, haciendo castillos con las piedras. Francisco era el arquitecto y constructor. Lucía y Jacinta eran los ayudantes. Bonito la inocencia de estos niños jugar de esta manera. Mientras estaban así ocupados, he aquí que un reflejo vivísimo de una luz que los pastorcitos, a falta de otro término más apropiado, llamaron de relámpago, viene a estorbar sus construcciones, sus juegos. Asustados, abandonan sus piedras, se miran primero uno al otro, después al cielo, y no se ve más que una tenue nube que empaña la inmensidad del firmamento. Este es el ambiente de la primera aparición, que les voy a contar en nuestro siguiente encuentro sobre Fátima, el mensaje y el acontecimiento más actual, sobrenatural que podemos esperar de Nuestra Señora en los últimos tiempos. Nuestra Señora viene a llamarnos para la conversión y para anunciar que por fin
su inmaculado corazón triunfará. Por aquí los dejo. No, los que no han visto el programa anterior, mírenlo y compartan este, le dan me gusta, porque nos encontramos en una tercera parte con lo que significa el mensaje de Fátima, las apariciones y el mensaje de Nuestra Señora. Que Dios les bendiga.